Glorificado es el Todopoderoso en esta hora, bendecido en gran manera, porque Él es digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda magnificencia. En esta hora, en el nombre poderosísimo de nuestro eterno y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, continuamos con otra enseñanza más del sueño revelado, la continuidad, tema, la espada pequeña. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo, los que por misericordia del Eterno nos permite poder oír sus santas, benditas y poderosas palabras. Para contexto, en esta hora vamos a leer Lucas 22. Denme el volumen allá, por favor. Lucas 22, verso 35. A la letra dice: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compre espada, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo: basta. Gloria al Todopoderoso. Cuando inicié el caminar sobre las escaleras, pues el Señor nos permitió oír una enseñanza revelada sobre este punto. Y al inicio del caminar, en subida en las escaleras, me fue dada una espada pequeña. Para ampliar este tema, subí la enseñanza de hace más o menos un año acerca del jinete del caballo rojo, al cual le fue dada una grande espada. Lo hice para que se ampliara el entendimiento acerca de la profundidad de este tema. Y los que lo han oído han podido notar de que hablé en ese entonces que si el Señor permitiría, iba a darles el sueño que me fue mostrado y su revelación. ¿Por qué es tan importante esto de la espada pequeña? Parece que todo tuviese el mismo significado, espada grande, espada pequeña. Resulta que no. En el término, en este pasaje, cuando los discípulos le dicen: aquí hay 2 espadas, se trataba de utensilios cortos, similares a dagas, más parecido a un cuchillo que a una espada. Y en esa cultura no era extraño portar dichas armas. Tenían muchos usos prácticos
además de ser usados como armas. Y analizando el pasaje en Job 33:14, donde habla el Señor que sin embargo en una o en dos maneras habla el Señor, mas el hombre no entiende. Y uno de los términos que utiliza el Eterno allí en el libro de Job dice que evita que su vida pase a cuchillo. Entonces hay terminologías en la antigua versión que habla de cuchillos enfocando a espadas pequeñas, y espadas pequeñas está enfocando a cuchillos, armas cortas. La espada puede representar palabra, enseñanza, ideología, pensamiento propio. Aquí he traído algunos ejemplos. Esto es una ampliación muy completa, por eso el tema del jinete del caballo rojo, quien le fue dada una grande espada. Y para complementar este punto en secuencia de la espada que me fue dada, con la cual yo peleaba y defendía lo que me había sido encomendado. En estos ejemplos, que una enseñanza es tipología de una espada, voy a dar unos ejemplos para ampliar un poco, no voy a alargarme mucho. El Señor le habló a sus discípulos sobre la levadura del fariseísmo y les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. En 2 de Pedro 2:18, Pedro dice, hablando arrogantes palabras de vanidad, el 19, ceban las concupiscencias de la carne con promesas de libertad, siendo esclavos ellos mismos de corrupción. Lo dice Pedro en 2 de Pedro 2:18 y 19. Judas, en su único capítulo, en el versículo 9, está diciendo juicios de maldición. El verso 10 dice cosas que no conocen, y las cosas que no conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. El verso 11 dice enseñanza del camino de Caín, la enseñanza del error de Balaán y la enseñanza de la contradicción de Coré. Y en Revelación 2:20 habla de la enseñanza de Jezabel, profetisa, hablando de profecía, de esta mujer que enseña, engaña y enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y su pueblo fue inducido en ello. Y también en Revelación 2, 6 y 15. En el 6 también habla del nicolaísmo y en el 15 también dice la doctrina de los nicolaístas. Doctrina de los nicolaitas. Y el término dice el Señor que aborrece todo esto. Todo eso son ideologías e enseñanzas en que todo el pueblo del Eterno caímos. Todos caímos allí. Todos fuimos metidos allí. Y esto naturalmente es con enseñanzas. Son enseñanzas con las cuales el mundo pelea y se defiende de su ideología. En un buen sentido, defendiendo lo que de pronto tiene en sus manos como posesión para que lo cuide o para que lo instruya, para que lo guíe, para que lo conduzca a fuentes de vida. Pero se introdujeron
todas estas cosas. Entonces, Mateo 26, 52. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Está hablando de muerte. Todos los que tomaren a espada perecerán. Esto lo amplié mucho en la enseñanza que subí de parte del Señor de hace un año. Entonces, hay unos pasajes bíblicos donde hay revelación. No me puedo meter definidamente allí porque pues sería largo y luego ya el Señor nos va ampliando todo, pero el Señor les va dando a ustedes su propia revelación de parte del Señor. Y para que lo tengan en cuenta, les voy a regalar estos pasajes: Génesis 27:40, Génesis 25:23, Segunda de Samuel 8:14, Libro de Abdías, el versículo 18, 19, 20 y 21. Génesis 33:17, sí, lo voy a leer en este momento. Génesis 33:17 dice, y Jacob se partió a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que quiere decir tiendas o cabañas. Miren el fundamento antiguo de las tiendas, las cabañas. Hoy en día, tipológicamente, iglesias en cuales se recogen los pueblos. Edificó, y Jacob se partió a Sucot y edificó allí casa para sí, no dice casa para el Señor. E hizo cabañas para su ganado, ganados de ganadería y ganados de ganancia. Eso tiene su representación doble. E hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Fue Jacob el que llamó Sucot, o tiendas o cabañas. Tener en cuenta ese pasaje. Dijo Jacob, en Génesis 48:22, también, Génesis 48:22, dice, en el lecho de muerte de Jacob, dice, yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo, dijo Jacob, de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. No dijo con la espada del Señor. Mi espada y mi arco. O sea que Jacob trabajó propiamente para sí, naturalmente bajo la mirada del Eterno, del Todopoderoso, mirando cómo hacía las cosas. Entonces él le dijo a José, yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos. Recuerde que José es fructífero, fructificación, aumento. La cual tomé yo de mano del amorreo. No dice la cual tomó el Señor. La cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y Jacob, yo muero, mas el Eterno será con vosotros y volveréis a la tierra de vuestros padres. El verso 21 dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Volver al principio. Eso es lo que nos está guiando el Señor en el día de hoy a todos, entrar todos con conocimiento y todo, despojándonos de todo aquello a un nuevo nacimiento para ser cubiertos o vestidos nuevamente por el Todopoderoso. Bueno, en Revelación 6:4 está el punto del jinete del caballo rojo, donde le fue dada una grande espada.
Mire que no dice una espada pequeña. Pero esta grande espada, frente a la espada del Señor, es diminuta. Toda aquella enseñanza, tomando partes de los cielos, los conocimientos de Dios y amalgamando y promiscuando y formando una tremenda espada para vencer, para ganar, en la presencia de Dios es diminuta. Casi invisible, pero la espada pequeña para el mundo es gigantesca. Por eso el jinete de Apocalipsis le fue dada una grande espada. Entonces, amados, ahora sí volvemos a lo de Lucas para terminar. No voy a ampliar, profundizar demasiado en esto porque pues al Señor le corresponde dar el entendimiento, dar la sabiduría, dar la revelación, y cada uno tiene que empezar a buscar la revelación propia del Eterno para sí, para ver cómo sigue edificando de aquí para allá. Bueno, Lucas 22, entonces dijo el Señor, para contextualizar este tema y terminar allí. Y 22, y a ellos dijo, el verso 35, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Uno decía, al leer las palabras del Señor y el mandato del Señor cuando envió a los 70 a trabajar, y les dijo, no lleven esto, no lleven aquello, ni una cosa ni la otra. Y uno dice, pero esto, ¿por qué así? Si uno se tiene que equipar, preparar con todo para la guerra. Pero aquí nos confirma el Señor que lo estaba haciendo para que aprendieran a confiar solo en Él y no en su propia fuerza, ni su propia fortaleza, ni su propia humanidad, ni para que digan que ellos eran muy fuertes. Pero aquí el Señor les dice, y a ellos les dijo, cuando os envíe sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Para aquellos que están amontonando hoy, amontonando. Tienen un edificio, quieren otro. Tienen un grupo pequeño, quieren un grupo gigantesco. Pero toda la ideología y el pensamiento está centrado en gloria propia y economía propia y todo aquello. El que se diga ser discípulo tiene que entrar directamente en una confianza única en el Todopoderoso. Y esa es la enseñanza que el Señor les dio a sus discípulos al decirle cuando los envió a los 70 a trabajar, que no llevará nada a esto, y aquí el Señor lo confirma. Dice, ¿les faltó algo? Y dijo, nada. Tuvieron que decir ellos, no nos faltó nada, usted nos sustentó. ¿Será que si usted pierde esos edificios, esas riquezas, esa economía y todo eso, te va a faltar algo? Te faltará si tu confianza no es en el Todopoderoso. Y les dijo, verso 36, pues ahora sí, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene, venda su capa y compre espada. Después en este texto traeremos una enseñanza de parte del Señor y que representa tipológicamente todo esto, porque no nos podemos quedar ahí. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene, venda su capa y compre espada. Tremendo. Pero no les dice, venda la alforja. Venda la bolsa.
Pero les dice, vendan su capa, despójense de su cobertura. La cobertura, eso representa la capa, cobertura, con lo cual uno se cubre el frío y todo eso, eso encierra una cantidad de cosas. Pero llega y les dice, venda la capa y compre espada. Los discípulos allí no le entendieron, pero le dice, vendan su capa y cómprense una espada. Entonces, el verso 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Entonces ellos le dijeron, Señor, ellos, sus discípulos, que todavía no estaban entendiendo nada, hasta el día de hoy. Los que se dicen ser discípulos, apóstoles, profetas, no han entendido nada absolutamente de los designios y los propósitos del Señor. Y por eso es que el Señor está levantando estos ministerios. Dándonos un poco de revelación para entenderle y volver a empezar a hacer las cosas bien para Él. Entonces ellos le dijeron, Señor, he aquí 2 espadas. Y Él les dijo, basta. He aquí 2 espadas. Ellos pensaban, todavía su pensamiento naturalista, aquí tenemos 2 espadas, 2 cuchillos con lo que podemos pelear y defendernos y seguir continuando la guerra. Y el Señor les dijo, basta. Algunos interpretadores dispensacionalistas a esta palabra basta hablan que el Señor está hablando de terminar el diálogo allí. Como quien dice, no hablemos más de esto. No profundicemos más en esto, basta. Pero el Señor está hablando más profundamente. Ya es hora de frenar, de parar, de estar tomando espadas pequeñas, de estar tomando cuchillos, de seguir guerreando con esto. Él está hablando de esa espada que hay que comprarla al vender la cobertura, al vender la capa. Y eso es lo que en el sueño revelado más adelante, en mitad del edificio en ruinas, hay un punto especial donde es dada una espada grande, preciosa, maravillosa, empuñadura de oro y una hoja inmensa, color plata, en acero pura, que es la espada o la revelación profunda del Señor, con la única que serán conquistados todos los montes, porque en el Antiguo Testamento está profetizado que el monte del Señor conquistará todos los montes. Entonces, amados, y termino con Mateo 12, 36, 37, para terminar. Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No está hablando solo de terminologías que salen a diario de esta materia, de la carne, palabras soeces y esto aquí. Está hablando en profundidad de enseñanza, de espada. Por eso es que cuando llego donde estaba la espada grande, desaparece la pequeña. Y aún también desaparece la niña que yo llevaba y que estaba cuidando, que es el próximo tema sobre esa niña que representa y qué es.
¿Y por qué también desaparece ahí arriba, en el transcurrir? Bueno, amados, teniendo siempre en cuenta, como iniciamos al principio, el Señor hablando de esta palabra, de esta espada pequeña, guárdense de la levadura del fariseísmo. Pedro dijo hablando de esas enseñanzas de que arrogantes, de palabras de vanidad, y que ceban las concupiscencias de la carne, promesas de libertad, siendo esclavos de corrupción. Judas 9, juicios de maldición. 10, que cosas que no conoces y las cosas que no conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Verso 11, enseñanza del camino de Caín, la enseñanza del error de Balaán y la enseñanza de la contradicción de Coré. Revelación 2:20, la enseñanza de Jezabel la profetisa, que enseña, engaña y enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos, y su pueblo fue inducido en ello. Todos los siervos del Señor a través de la historia son inducidos en ello, fuimos inducidos en ellos. Y también añadiendo la doctrina del nicolaísmo, de los nicolaitas, que el mismo dijo el Señor que aborrece todo esto y que Él vendría con su espada, la espada de su boca, y los combatiría. Eso se está cumpliendo proféticamente. El Señor está combatiendo con su espada todos esos fundamentos torcidos y desviados, tan terriblemente torcidos, que ya hay pueblos ya arrodillándosele a los hombres. Pues eso lo veíamos en la religión tradicional, besarle la mano a todos sus líderes. Ahora lo están haciendo hasta el pueblo besándole la mano a los pastores y arrodillándosele a los pastores como si fueran. Hay hombres, pastores, líderes de iglesias que ya tienen que ponerle cosas por encima porque no pueden pisar el cielo, que porque están muy altos. Cosas torcidísimas en todos los fundamentos. Lo que el Señor está haciendo al restaurar el tabernáculo de David es todo esto. Deja de ser levantado a un nivel espiritual y lo carnal que está por el piso totalmente. Bueno, freno ahí porque cuando entremos al fundamento del tabernáculo de David, queremos determinar este asunto de los sueños en el nombre del Señor, porque así me lo indicó el Señor. Entonces, por favor, voy a seguir escuchando esa enseñanza que subí. Está en YouTube, tengo 164 conferencias en YouTube que hemos de volver al principio porque muchos no las han escuchado y son profundas de parte del Señor. Y pues ayuden, amados, a comentar y para que no nos van a sacar de este asunto, porque necesitamos que las palabras de mi Señor Jesucristo corran y sean glorificadas en todo el mundo y sean oídas, y un medio grande es este medio sobre las redes. Bendiciones del Altísimo para allá, para mis hermanos Joyas Vladi, Verónica HM, Juan Carlos Monjivar Castañeda, Dora Hernández, Fanor Muñoz, hermana Nadiva Zapata también, mi esposa. Bueno, Dios les guarde a todos, bendiciones del Altísimo. No siga confesando guerra, confiesa liberación, confiesa batalla y victoria en el nombre poderoso del Señor, pero solo con la ayuda de Él lo podremos hacer. Entonces, esto es la representación tipológica del sueño revelado sobre la espada pequeña. Partecita, porque esto es inmenso. Y tener en cuenta los pasajes que les di al iniciar, porque está hablando de todo este asunto. Génesis 27:40, Génesis 25:23, segunda de Samuel 8:14 y Abdías 18, 19, 20 y 21. Bendiciones del Altísimo, Dios les guarde para todos y victorias en el nombre poderoso de nuestro gran, eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.